Gracias por tenernos acá. Es realmente un honor poder compartir con ustedes y poder ser parte de este aniversario. Mientras veía los videos y he estado viendo, digo, la verdad que este es un momento bien especial para ustedes como iglesia y es un honor poder ser parte de esto y haber sido invitado. Quisiera compartirles hoy día, hemos estado hablando de identidad y quiero hablar también de propósito. Y una de las cosas que identifico muchas veces que nos sucede como cristianos, que hacen que nos vayamos durmiendo como cristianos, es no descubrir nuestro propósito, no practicar nuestro propósito. Aún podemos descubrirlo y no practicarlo, y entonces estar medio dormidos porque no nos movemos en aquello para lo que fuimos creados. ¿Tú sabes cuál es tu propósito en la vida? Hace unos años atrás, ¿se acuerdan que tuvimos una pandemia? Y tengo un auto en casa y me acuerdo que el auto quedó detenido por muchísimo tiempo. Y ¿sabes qué pasa cuando un auto queda detenido? No está más descansado después. En realidad empieza a fallar. Las baterías se descargan, los frenos también tienen problemas, la benzina también. Y lo que a todos nos recomendaron era que por favor fuéramos a moverlo cada cierto tiempo, porque si no el auto iba a tener problemas. En general, nuestra vida, cuando nos quedamos muy estáticos, sobre todo cuando nos quedamos muy estáticos en nuestro propósito de vida como cristianos, lo que sucede es que no es que estamos más descansados para más adelante, es que comenzamos a apagarnos y comenzamos a dormirnos. Hay una esencia de la vida cristiana que tiene que ver con entregar aquello que tenemos. Y cuando no lo entregamos, como el maná que se guarda, se pudre. Isaías 49:6 dice esto: yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Esto es propósito para nuestra vida. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Isaías 41:9, te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí. Así que hemos sido escogidos por Dios y hemos sido escogidos con un propósito. Y este propósito es el que necesitamos descubrirlo. Necesitamos poder hacernos preguntas para darnos cuenta de hacia dónde Dios nos quiere llevar. Necesitamos hacernos preguntas y responder estas preguntas. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Por qué Dios se ha fijado en ti? ¿Qué es lo que ve en ti? Y entonces comenzamos a preguntarnos y a responder estas cosas para descubrir quiénes somos, de qué estamos hechos y para qué estamos hechos. No somos un accidente acá en este mundo, no, hay un propósito para nosotros, porque Dios dice que nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. Juan 17:15, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Así que Dios nos tiene en este mundo insertos y nos tiene insertos con un propósito. Dios quiere que tengamos un efecto en la gente que nos rodea, en el mundo que nos rodea. ¿Y cómo? Tal como lo hizo Jesús, que donde iba despertaba esperanza en las personas. En toda situación despertaba esperanza. Cuando leemos el Nuevo Testamento nos encontramos con estas hermosas imágenes donde Él está, la gente tiene esperanza y corren a buscarlo y corren a querer estar con Él, porque en todo lo que se ve, toda escena, hay esperanza. No sé si alguna vez han visto las películas como las películas de Jesús o la serie The Chosen, donde aparece este Jesús y lo que hay es esperanza alrededor de Él. La gente ha estado viviendo una vida desesperada y cuando aparece Jesús, ¿qué hacen? Están ahora desesperados por llegar a Él y encontrar en Él esperanza. Cuando leemos los evangelios nos encontramos con eso, que lo que Jesús hace es cambiar la atmósfera y es traer esperanza.
Hace unos años atrás, me acuerdo, una de las mejores escenas, diría yo, que me tocó vivir como iglesia, una de las cosas más hermosas. Un día domingo, mientras estábamos en nuestra reunión, no fue ni la adoración, ni la prédica, ni que cayó el Espíritu Santo y tuvimos una experiencia sobrenatural, sino que en medio de lo que estábamos haciendo fuimos interrumpidos en esa reunión por un grupo de jóvenes. Era un grupo de jóvenes que venían de un hospital muy cercano porque su amigo había tenido un accidente en la noche anterior y estaba en riesgo vital. Y entonces ellos vinieron, no siendo cristianos, trajeron las ropas de su amigo y nos pidieron que oráramos por él para salvar su vida, porque ellos habían escuchado de que en esta iglesia ocurrían milagros. Y yo tengo guardada esa escena. ¿Usted sabe lo que es que personas que no son cristianas están en un lugar a cuadras de donde nosotros estamos y traen las ropas porque han escuchado que en esta iglesia ocurren milagros? No es algo para sentir vanidad, para nada, sino que es algo para lo cual debiéramos procurar que sea el sello de nuestra iglesia. Y la viña, su sello, es que es un lugar donde el reino de Dios se manifiesta y ocurren milagros. Y uno puede decir, es la viña, sí, pero no es solo la viña, es el reino de Dios. Y es lo que Jesús hacía. Y donde Jesús iba, había milagros. Y donde Él estaba, la esperanza se volvía real. Jesús nos está invitando a esto, a tener una vida que es relevante, una vida que impacta, una vida que donde va trae esperanza, tal como la vida de Jesús traía esperanza. El año pasado estuvimos con Juanes haciendo en la iglesia un estudio de Marcos. Fueron varias semanas que estuvimos enseñando el Evangelio de Marcos. Y fue algo muy desafiante porque mientras uno está leyendo Marcos, te vas dando cuenta de lo que estoy ahora relatando, de que en todas las escenas que habían y donde había algo que parecía ser imposible, Jesús lo hacía posible. Y entonces la esperanza crecía en las personas y la fama de Jesús le precedía, y entonces donde Él llegaba ya la gente estaba esperándolo, porque en una época donde no hay redes sociales, donde no hay internet, donde no hay nada, solamente es voz a voz y las personas se desplazan de un lugar a otro a pie, caminando o arriba de un caballo. O sea, es tal lo que está pasando, la revolución que está habiendo, de que las personas están enterándose de esto. Y entonces la gente está muy esperanzada, esperando a Jesús. Todo lo que hacía Jesús traía esperanza, y eran las palabras que decía o las acciones que Él tomaba. Así que cuando comencé a leer y estuve leyendo Marcos, mi gran pregunta fue, ¿dónde estoy llevando esperanza yo? ¿Mi vida está llevando esa esperanza, aquella que Jesús llevaba, donde quiera que iba? Y entonces mi cabeza ha estado en este desafío de llevar la esperanza que Él llevaba, de ser relevante en medio del mundo en el que estoy. Así que quiero leerle algunos pasajes de Marcos para que vayamos viendo algunas cosas de Jesús, de la vida de Jesús, de lo que Él iba haciendo y cómo esto fue impactando a sus discípulos. En Marcos 1:30 al 31 dice que la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Un par de versículos más adelante, en Marcos 1:40, decía que un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, sí quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Solo paréntesis. Qué hermoso es cuando dicen los versículos que Jesús, movido a compasión, hizo algo. La palabra compasión habla de las entrañas, esto que se mueve acá. Que no solamente
bien pensado, no es estratégico. Es que estás haciendo algo y hay una sensación acá que interrumpe lo que estás haciendo y te vuelves. Y entonces, movido a compasión, extendió la mano, tocó al hombre y le dijo, qué respuesta más hermosa, sí quiero, sí quiero. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Un leproso que ya es expulsado de la ciudad, que vive fuera hace quizá cuánto tiempo y que no tiene esperanza. Y Jesús le dice, sí quiero. Jesús quiere limpiarnos, quiere sanarnos, quiere restaurarnos, quiere hacer todo lo que huele a esperanza. Hay una canción, ¿no? ¿O esa es? ¿Cómo es la canción de esperanza? ¿Color esperanza? ¿Olor esperanza? ¿Me fui muy atrás? ¿Viajé muy lejos? Más o menos, ok. Miren, Marcos 2. No vamos a leer toda la historia, pero ¿qué hace Jesús en Marcos 2 también? Aparece unos amigos que le llevan un paralítico. Rompen el techo de la casa. Hay que estar bien decidido y con mucha esperanza de que el dueño de casa no se va a enojar tanto como el milagro que va a venir. E insertan a su amigo paralítico. Y entonces el paralítico es sanado. En estos pocos pasajes, los discípulos ven a Jesús sanar. Y entonces los discípulos comienzan a descubrir que Jesús tiene poder sobre la enfermedad. Así que la cabeza de los discípulos comienza a crecer. En Marcos 4:35 dice, ese día al anochecer le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Aquel día los discípulos descubrieron que Jesús tenía también poder sobre la naturaleza. Esa misma noche deciden cruzar el mar de Galilea y llegan al otro lado, a Gadaria. Están llegando muy de madrugada, oscuro todavía, y se encuentran con un endemoniado. Digo porque hay que ponerle escena a la que están llegando. Es una película de terror esta. Están llegando al otro lado, muy oscuro todavía, y aparecen en un lugar donde hay un endemoniado. Y entonces dice, tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro entre los sepulcros. Imagínate llegar y estar caminando en medio de los sepulcros y te aparece un hombre gritando. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. O sea, es película de terror total. Marcos 5:2, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Altísimo?, gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Esto lo encuentro divertido. Que el demonio le dice, te ruego por Dios que no me atormentes. Apelando a Dios como sea, desesperado ya. Este demonio que no tiene ninguna relación con Dios, en su angustia ya no sabe qué hacer. Por Diosito te pido que no me atormenten más. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. Jesús. Perdón, ¿cómo le llamas?, te preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no lo expulsara de aquella región. Como en una colina estaban paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2,000,
y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Y entonces el hombre, este endemoniado, quedó libre de todo demonio. La historia dice que cuando volvieron a conversar, cuando vino la gente del pueblo, encontraron que este hombre estaba sentado a los pies de Jesús mientras ellos estaban conversando. Y entonces los discípulos descubrieron que Jesús tenía poder sobre el mundo espiritual, sobre los demonios. En Marcos 5, Jesús tiene un encuentro con Jairo, que es el jefe de la sinagoga, un hombre importante. Y en ese lugar, Jesús le pide que por favor ore por la hija de Jairo. Y tiene un encuentro poderoso. Cuando llega a la casa, la hija de Jairo ha muerto. Y entonces Jesús va donde ella y le pronuncia estas palabras: Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y la hija de Jairo se levantó. Y entonces los discípulos descubrieron que Jesús tenía poder aún sobre la muerte. Mientras todo esto está ocurriendo, Jesús va camino a casa de Jairo y una mujer que dice que tiene flujo de sangre toca su manto. En su cabeza dice esto así: tan solo tocaré su manto, mi enfermedad se detendrá. Esta mujer llevaba 12 años sufriendo de una enfermedad de flujo de sangre. Y esta enfermedad traía efectos en ella. No solamente efectos físicos, sino que producto de esto, la ley lo ponía como una condición de estar ritualmente impura. Por lo tanto, no podía tocar a nadie, ni nadie podía tocarle a ella. Y todo lo que ella tocara se volvía ritualmente impuro. Y cualquiera que entrara en contacto con lo que ella tocara también se volvía ritualmente impuro. Por lo cual esta mujer tenía que estar aislada completamente para no contaminar al resto. 12 años había estado así. Y entonces, en su cabeza, cuando escucha de Jesús, corre a Él. Porque sabe que es la única esperanza que tiene. Y en medio de la multitud se abre espacio y logra tocarlo. Y entonces dice que su enfermedad, su flujo se detuvo instantáneamente. 12 años. Y Jesús sabe y dice: alguien me ha tocado. Y los discípulos le dicen: Jesús, hay una multitud que te está tocando, todos te están tocando. Pero Él dice: no, alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. Y entonces Jesús grita y dice: ¿quién me tocó? Ahora imagínense lo que es para esta mujer este llamado, porque su condición la hace ritualmente impura. Y lo que no debe hacer es entrar en contacto con personas. ¿Y qué fue lo que hizo? Se metió en medio de todas las personas. Tocó a muchísima gente. Y no solamente eso, sino que finalmente tocó a Jesús. Al famoso, al que está ahí, al que todos buscan. Lo contaminó, se podría decir. Pero Jesús, que sabe que ha salido poder de Él, no se detiene en eso. Porque Él sabe también la historia de esta mujer, así que la llama. Y la mujer viene y se postra a los pies, diciendo que fue ella, quizá temerosa de la reacción de Jesús. Pero Jesús quiere restaurarla. Jesús quiere levantarla. Jesús quiere que todos sepan que ella ha sido sanada y que ya no solamente su sanidad sea física, sino también que tenga una sanidad mucho más profunda, una sanidad del corazón. Que todos puedan saber en ese lugar que esta mujer que llevaba 12 años sufriendo esto, ahora está sana. Y que ya puede entrar a la ciudad y puede estar en contacto con todos. Así que los discípulos ese día no solo descubren que Jesús puede sanar el cuerpo, no solo descubren que Jesús está preocupado del alma, también descubren que Jesús está profundamente preocupado del corazón de las personas. Y hasta este minuto, todo lo que Jesús está haciendo, lo está haciendo Él. Y les está mostrando a sus discípulos, y les está enseñando. Y está mostrando el reino de Dios, cómo se mueve, cómo opera en medio de nosotros. Pero a partir de este capítulo 6, Jesús hace un giro. Y entonces, en vez de Él hacer todas las cosas, ahora les dice que es tiempo de que ellos las hagan. Entonces, en Marcos 6,
dice que reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Los 12 que estaban con él salieron y exhortaron a la gente que se arrepintiera. Y dice que también expulsaban a los demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Así que por primera vez los discípulos están haciendo lo que han visto que su maestro hace. Los discípulos están ahora ungiendo, sanando, echando fuera demonios. Y en Marcos 6:30 dice que entonces vuelven de este lugar y vuelven encendidos. Vuelven felices, no lo pueden creer. Esto que parecía ser imposible y que hace ya un poco de tiempo ocurre en Jesús, ahora también ocurre a través de ellos. Y dice que los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Así que los discípulos ahora están comenzando a descubrir que todo lo que Jesús hace, al parecer ellos también lo pueden hacer. Pareciera que predicar un mensaje con esperanza y con autoridad también es para nosotros. Pareciera que también nosotros podemos sanar y echar fuera demonios. Así que en el mismo capítulo, la Biblia dice que en Marcos 6:30 estaban cansados. Han estado predicando por días sin parar, han estado ministrando en distintas aldeas. Y Jesús les dice en el versículo 31, vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco. Y es que tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo ni para comer. Así que Jesús, este maestro, está muy preocupado también de sus discípulos. Hoy día que estuvimos hablando de liderazgo, este es un corazón de liderazgo. Muy preocupado de sus discípulos, que ni siquiera han tenido tiempo para comer y quiere llevarlos a un lugar para descansar. Versículo 31, pero al llegar a la orilla, ¿descanso? No. Al llegar a la orilla había una multitud que los esperaba, porque los habían reconocido y querían más de él. Y dice la Biblia que entonces Jesús tuvo compasión de ellos, porque los veía como ovejas sin pastor. ¿Cuántas personas lo estaban esperando? ¿20, 30? No. Dice la Biblia que habían 5,000 hombres. No sabemos cuántas mujeres, no sabemos cuántos niños, pero al menos 10,000, 15,000, 20,000, no sabemos cuántas personas habían en total. Entonces ese día Jesús habla, enseña, predica. Dice la Biblia que enseñó y que sanó a todos los enfermos que estaban aquí. Y entonces finalmente está llegando la noche. O sea, imagínense, todo esto está ocurriendo en un día. Están agotados ya. Está llegando la noche. Los discípulos están cansados y la gente está con hambre. Así que los discípulos vienen y le dicen a Jesús, Jesús, este es un lugar apartado, ya se hace tarde. Despide a la gente para que se vayan a los pueblos y compren algo de comer. Es decir, ellos se dan cuenta y dicen, esto no lo podemos resolver, así que Jesús, dile por favor que se vayan ya. Pero Jesús les dice, no tienen que irse, denle ustedes mismos de comer. Señor, tenemos 5 panes y 2 peces. Eso es todo lo que hay. No hay cómo alimentar a esta multitud. Hasta ese momento, los discípulos saben que Jesús sana enfermedades. Saben que Jesús libera demonios. Saben que Jesús calma la tormenta. Saben que Jesús resucita a muertos. Pero no se les ocurre que Jesús pueda estar llenando estómagos y alimentando a las personas. ¿Qué cosa más básica? ¿Qué poco espiritual? Si lo espiritual tiene que ver con los demonios, con las enfermedades. ¿Pero qué es esto de darles de comer? Así que en su cabeza no entienden. ¿Cómo vamos a alimentar a esta multitud? Hay 5 panes, 2 peces. La matemática no da. Entonces no logran entenderlo. Pero Jesús les dice que es tiempo que ellos se hagan cargo. Y los discípulos están con una encrucijada en su cabeza. Aún no entienden que Jesús ha venido a cada área de nuestra vida, a abordar cada espacio, que no hay nada de nuestra vida que a Él le parezca irrelevante. No solamente está interesado en las cosas más espirituales ante nuestros ojos, le interesa absolutamente todo de nosotros. No hay ningún espacio de tu vida en el que Jesús no quiera intervenir y no quiera ser parte, porque su amor
no tiene límites. Entonces, su respuesta es que no tienen que irse, que nosotros podemos alimentarlos, que nosotros tenemos respuesta para ellos, porque nosotros tenemos esperanza para cada área de su vida. Y entonces Jesús, que ahora ha estado empoderando a sus discípulos, que ha hecho un giro en esto, que ya pasó del momento en que solamente Él hacía las cosas y ahora está comenzando a empoderarlos a ellos, para que ellos descubran qué es lo que ahora ellos portan. Les dice, repártanlo ustedes. Así que Jesús lo que hace es orar por estos alimentos. Eso es todo. Pero la oración no ha hecho ningún milagro todavía. Y les dice, repártanlo ustedes. Ahora ustedes se pueden imaginar lo que es ir con medio pan, 2 espinas de un pescado y quizá un ojo, y tratar de repartirlo en una multitud. Mira, puede sonar bien ridículo, pero y el hecho de ir e intentarlo es brutal, porque yo me imagino, voy con mis pedazos y digo, saca, y ya me voy. Gracias, Jesús, me hiciste hacer el ridículo. Y me voy, y me imagino con sus canastos, y al fondo está un ojo y una espina. Sácala. Pero van, y los 2 se van. Y cuando se dan vuelta y dicen, bueno, no queda nada. A ver, no parece que hay algo adentro todavía. Y entonces vuelven a repartir. Y cuando debiera acabar, se vuelven a mirar. Y entonces, este canasto todavía tiene. Y todavía tiene pan. Y todavía tiene peces. Y entonces comienzan a repartir. Y comienzan a repartir. Y el milagro comienza a ocurrir. Es tan absurdo pescar un pedacito como eso y solo hacer el intento de ir a repartirlo. Pero ellos lo hacen. Y entonces ellos descubren que hay poder para todas estas cosas. Que hay poder, que hay autoridad, que aún puedes caminar, aún puedes moverte en sanidades, liberar personas que están endemoniadas, levantar a alguien de la muerte, calmar una tormenta, multiplicar los alimentos. Son cosas bien locas las que hacía Jesús, multiplicar los alimentos. Y los discípulos van descubriendo estas cosas. ¿Y tú qué crees qué pasa con un discípulo que vive una experiencia como esta? ¿Crees que queda igual? Su vida es transformada después de algo como esto. Es una locura cuando tú haces estas cosas y cuando te atreves. No tengo nada, no sé qué hacer, pero Jesús te dice que lo hagas. Y entonces, bueno, lo voy a hacer. Pero esto va a ser una pérdida de tiempo y una vergüenza brutal. Y lo hacen. Y cuando ven esto, entonces su cabeza explota. ¿Realmente podemos hacer estas cosas? Les conté hoy día la primera vez que fui a orar por alguien. Cuando oré por esta chica que tenía su tendinitis. Esto fue una locura para mí. Yo nunca había visto un milagro de este tipo. O sea, había visto personas que oraban por estas cosas, pero no una oración así a través de mí, que me conozco. Porque uno no conoce al del frente, entonces piensa que su vida es súper espiritual y entonces, claro, a él sí, pero yo me conozco y yo sé todas mis flaquezas, entonces claramente Dios no puede hacer estas cosas. Pero lo increíble es que después de eso, Dios comenzó a empujarme. Y yo dije, bueno, yo quiero ver más de estas cosas. Entonces me acuerdo una vez que me invitaron a una conferencia que hicieron Las Viñas en Santiago. Habían hecho una conferencia de varios grupos de jóvenes de Las Viñas y todo esto terminaba en un evento, en un teatro que se llama el Teatro Teletón. Y yo me acuerdo que estaba ahí y me pidieron que dirigiera el momento de enseñanza de sanidad.
Y yo decía, ya, no sé bien cómo hacerlo. Y finalmente me acuerdo que lo hice y puse que las personas se pusieran en pareja, los que estaban enfermos con los que nunca habían orado por esto. Y me acuerdo que mientras veía esto desde el escenario y las personas comenzaban a orar, la gente empezaba a sanarse, a sanarse, a sanarse. Y yo estaba fascinado viendo esto. Decía, no puedo creer, esto es real. Y cuando estoy arriba y termina esta escena, voy bajando. Y de repente escucho que Dios me dice, fuiste un cobarde. Y yo me reprendí, porque esto tiene que ser del enemigo, digo yo. Y Dios me dice, no, soy yo, no te hagas. ¿Por qué? Le digo yo. Porque todos oraron, menos tú. No. Así cuando Dios te dice algo, mejor lo escuchas. Y yo le dije, tiene razón. Así que me fui. Es divertido, me fui al baño. La vejiga estaba apretadita. Así que fui al baño y honestamente, mientras estoy en el baño, se para una persona al lado a hacer sus cositas también y me dice, ¿tú eres el que estaba adelante, no? Sí, le digo. Ella me dice, yo no creo que Dios me pueda sanar a mí. Y yo dije, este me lo enviaste tú. Así que le digo, ok, terminemos y vamos afuera. Así que nos fuimos para afuera. Las manitos bien lavadas y todo. Y entonces le digo, amigo, ¿cuál es tu problema? Y me dice, es que en esta rodilla no tengo meniscos. No es que estaba roto el menisco, no tengo. Y yo nunca había orado por algo así. Así que había estado enseñando adelante, así que la gente empezó a rodear, venían todos al baño ahora. Y estábamos afuera y empieza a llegar la gente y digo, Señor, qué vergüenza va a ser esto va a ser un desastre. Pero finalmente, digo, bueno, vamos a orar. Y comienzo a orar. Y oro una vez y no pasa nada, lloro por segunda vez y no pasa nada, lloro por tercera vez. Y de repente él hace así. Y son las cosas que uno de repente quedan grabadas. Y le digo, amigo, ¿estás bien? ¿Pasó algo? Y me dice, es que yo tenía un hoyo acá y ya no lo tengo. Y dijo, tengo menisco. Y se paró y comenzó a mover sus piernas. Y pescó su muleta, la puso acá y se fue para adentro. Y entonces cuando yo entro, lo veo y él está saltando y bailando adentro. Y me dice, listo, se acabó, tengo meniscos. Y yo no lo podía creer, porque ustedes van a pensar que yo soy espiritual, pero no, yo me conozco. Yo nunca me he atrevido a hacer estas cosas. Yo estaba aterrado, digo, no puedo creer que haga estas cosas. Y entonces, a las 2 semanas me llama una persona y me dice, pastor, estuve en el Teatro Teletón y quiero que vaya a nuestra iglesia el domingo a predicar y a enseñarnos de esto. Yo digo, bueno, vamos. Y parto con unos jóvenes para allá. Y cuando voy llegando lo llamo y le digo, ¿me puedes indicar bien dónde estacionar? Sí, me dice, mira, en esta calle te metes y todo. La iglesia está llena, porque anunciamos toda esta semana y le pusimos a esta reunión este nombre, Jornada de Milagros. Y yo así, ¡oh! ¡No! ¿Sabes el peso? Jornada de Milagros. Yo me quería enfermar de nuevo. Ay, no, decía. Y llegamos. Y entonces comenzaba a enseñar y después vamos a orar. Hay que hacerlo. Y entonces llega una persona grande, mayor, muy mayor. Y se me acerca y me dice que tiene sordera en su oído. Y yo nunca había orado por sordera. Ya meniscos, pero no sordera. Y entonces aparte lo veo y realmente era mayor. No sé cómo decirlo, le queda poquito. Entonces yo digo, a esta edad uno tiene que recibir las sorderas bien nomás, porque ya es edad, es fatiga de material. Pero él quería que yo orara por su audición. Y entonces oré. Y se puso a llorar.
y su oído se destapó. Y yo no lo podía creer. Nunca había visto algo así. Y entonces después llega el pastor de la iglesia y dice, ¿pueden orar por mí? Y yo tengo un oído sordo de nacimiento. Y oramos. Y también se destapó. Y entonces Dios comenzó a ir desafiándome. Producto de esto me invitaron después a una conferencia en una ciudad que queda más en el norte. Y a hablar de sanidad. Y ahí estábamos hablando de sanidad. Y entonces hago esto y termino, bueno, pónganse todos de a dos. Y ya dije yo zafé y realmente veo que iba una persona sola al fondo. Digo, ok. Entonces me acerco y voy y le digo, ¿cuál es tu problema? Que tengo miopía, dice. No veo bien. Y ando sin anteojos porque los acabo de mandar a hacer y tengo que ir a buscarlos terminando esta jornada. Y yo decía, pero los anteojos te quedan bien. Te hacen ver bien, sofisticada. No, me dice, yo quiero ser sana. Y entonces comienzo a orar por ella y había algo escrito en una muralla, le pido que lo lea, no ve absolutamente nada, le pido que por favor vuelva a leer y dice, no veo, ni siquiera sabía que había algo escrito. Y entonces mientras estoy orando por ella, cada vez comienza a ver más y las letras empiezan a aclararse y entonces al final la miopía se va completamente y queda con una vista completamente clara. Y yo no lo puedo creer. Y llega otro y me dice, Tich, ¿puedes orar por mí? Yo tengo alergia al huevo. Y mira, y yo, no hay algo que me guste más que el huevo. Entonces me agarró una compasión tremenda. Y le dije, claro, vamos a orar. Así que oro por su alergia al huevo. Y cuando bajamos a comer, termina esto, nos vamos a comer. ¿Y abajo qué hay? Completos, con mayonesa. Entonces él me dice, voy a comer ahora, porque si me pasa cualquier cosa, ando con mi inyección de alergia. O sea, ese nivel de alergia. Así, para no morirse. Y yo no puedo creer. Entonces me pongo tan nervioso que me siento de espalda, porque no quiero ver esta escena. Y él está allá y cuando me giro me hace así. Y yo así, no. Y le decía, amigo, sé sabio, por favor, sé sabio. Pero no fue sabio. Y yo me di vuelta y me desentendí del caso y dije, alguien se hará cargo de él. Y llega a los minutos y me dice, llevo 2 y estoy perfecto. Y entonces a la semana me escribe y me dice, fui al doctor, me hicieron exámenes y estoy completamente sano. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque yo les voy a contar esta historia y ustedes van a decir, claro, porque él realmente se mueve en estas cosas. No, yo nunca en la vida me había movido en esto. Y las veces que alguna vez oré por alguien no pasó nada. Así que nunca en mi cabeza estuvo la idea de que estas cosas pudieran ser para mí. Yo era como estos discípulos. Y lo que Jesús hizo con estos discípulos es que les fue mostrando y enseñando. Y después los fue desafiando a ellos. Y fue cada vez desafiándolo a nuevas cosas. Y a nuevas cosas. Y entonces ahora, después de haber orado y visto sanidades y la tormenta y todas estas cosas, ahora vamos a orar para que los alimentos se multipliquen. Pero Señor, ¿qué es eso? Nunca hiciste eso antes. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? ¿Sí? No hay límites en esto. Y entonces, ese mismo día, cuando ya se van de vuelta, han sido un día sumamente largo. Los discípulos están cansados. Habían ido a orar de a 2 en 2, vienen de vuelta, han estado todo este día. Jesús se los lleva a un lugar para tratar de que descansen, no logra descansar, hay una multitud que está ahí. Están todo el día enseñando, todo el día orando. Llega más tarde, Jesús les dice, que los discípulos dicen, por favor que se vayan a sus casas a comer, denle de comer ustedes. Bueno, el día ha sido eterno. Y Jesús les dice, ¿saben qué? Yo me quedo despidiendo de la multitud, ustedes crucen al otro lado. Y cuando van cruzando al otro lado, se desata una tormenta. Y la tormenta está, y dice que Jesús los ve desde el monte, que están remando contra el viento y que están fatigados y que no logran avanzar. Y dice que Jesús vio el esfuerzo de ellos y decidió ir a ellos. Una vez más Jesús va al rescate. Pero Jesús aparece caminando sobre el agua. Es que ahora sí que esto no puede ser. Así que cuando los discípulos lo ven dicen, ¿qué es esto? Es un fantasma.
Pero se dan cuenta como Jesús va subiendo el nivel y va subiendo la vara y va rompiendo todos los esquemas en ellos. O sea, el calambre que tienen en la cabeza estos pobres hombres, no entienden nada de lo que está pasando. Y cada vez que Jesús hace algo y ellos están tratando de masticar la idea de lo que acaba de hacer, hace algo nuevo. Y ahora camina sobre el agua en medio de una tormenta. Piensan que están a salvo. Jesús quizá viene nuevamente a calmar la tormenta. Pero Jesús ha estado desafiándolos en algo, en que ellos pueden hacer lo mismo que Él. Esa ha sido la enseñanza de Jesús de estos últimos días. Ustedes también pueden hacer lo que yo hago. Y entonces Pedro, que probablemente era el más valiente de todo este grupo y con poco control y dominio propio, escuchando esto dice, ¿sabes qué? Si es real que yo puedo hacer lo mismo que tú estás haciendo, entonces manda que yo vaya y camine sobre el agua. Si es real que nosotros podemos hacer lo mismo que tú haces, si todo esto que nos estás enseñando es real, entonces manda que vaya y camine sobre el agua. Y entonces Jesús lo llamó y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Nosotros después podemos hablar de que Pedro después perdió el paso, se empezó a hundir, pero yo no conozco la historia de otra persona que haya dado algunos pasos sobre el agua como lo hizo Pedro. Y entonces dice la historia que en un minuto, mientras estaba Pedro caminando sobre el agua en medio de una tormenta, se da cuenta y saca la mirada de Jesús y vuelve a ver todas las olas que hay alrededor y darse cuenta de que está caminando sobre el agua y comienza a hundirse. Y entonces Jesús viene, lo toma y lo rescata. Y le dice estas palabras: hombre, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y siempre interpreté esto de otra forma. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tienes tan poca fe? ¿Fe de qué? ¿De Jesús? ¿Dudó de Jesús? No. Jesús sigue arriba del agua. Dudó de Él. Dudó de que Él podía hacer las mismas cosas que hacía su maestro. Hombre, ¿por qué dudaste de que te llamaba a hacer estas cosas? ¿Por qué dudaste de que tú puedes hacer las mismas cosas que yo hago? ¿Por qué dudamos de que podemos ir y llevar la misma esperanza que Jesús llevaba? Jesús se fue hace 2000 años atrás y nos dejó a nosotros para llevar esta esperanza donde quiera que vayamos. Pero necesitamos salir de un lugar de comodidad, de esta zona de confort. Salir de este lugar, de este temor que Satanás quiere poner sobre nosotros para congelarnos. Imagínate una iglesia de 20, de 50 personas, de 80 personas, de 100 personas que despiertan a esto y se dan cuenta que ellos pueden hacer lo mismo que hacía Jesús. Imagínate el impacto que eso puede traer en una ciudad. ¿Tú crees que Satanás quiere que eso despierte en ti? No. ¿Y entonces qué va a hacer? Va a traer temor, va a traer inseguridad, va a traer todas estas cosas para congelarte, para detenerte, para que no te muevas. Pero esta es la realidad. Has sido llamado por Él para hacer las mismas cosas. Y a veces tu falta de fe no solo tiene que ver con Él, muchas veces tiene que ver contigo. Dudar de que puedes hacer las mismas cosas que Él ha hecho. Una de las cosas hermosas es que Jesús cree en nosotros, aun cuando nosotros no creemos en nosotros mismos. Eclesiastés 7:29 dice esto: encontré lo siguiente: Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Dios te creó para que seas virtuoso. Hay virtud en ti. ¿Dónde estás entregando esa virtud?
¿Dónde estás entregando esa virtud, esa esperanza que hay en ti? Quisiera terminar con una historia. Vamos a ver cuánto tiempo me queda. Escuché una historia hace mucho tiempo atrás de un predicador que se llama Tony Campolo. No sé si alguna vez la escucharon, pero a mí es una historia que me cautivó. Voy a leer la historia de Tony. Dice: hace algunos años atrás volé a Hawái porque tenía que participar como orador en una conferencia. Llegué al hotel y traté de dormir. Desafortunadamente mi reloj interno me despertó a las 3 de la mañana. La noche era oscura, las calles silenciosas, el mundo estaba dormido, pero yo me encontré bien despierto y mi estómago rugía de hambre. Me levanté y rondé las calles buscando algún lugar donde comer huevos y tocino. Quería un desayuno tempranero. Todo estaba cerrado, con excepción de una vieja y pequeña cafetería al final de un callejón. Entré y me senté en uno de los bancos altos de la barra. El tipo gordo que estaba detrás del mostrador se acercó y me dijo con un tono gruñón: ¿qué vas a querer? Pero para entonces ya se me había quitado el hambre. Pero al ver unas roscas, ¿se dicen acá roscas? ¿Sí? Así dice el libro. Dentro de un recipiente plástico le respondí que era una rosca y un café negro. Mientras me encontraba sentado allí comiendo una de las roscas y sorbiendo el café a las 3 de la mañana, entraron hablando fuerte, riéndose escandalosamente, 8 o 9 prostitutas muy provocativas. Venían de terminar su trabajo de esa noche. Se sentaron también a la barra y al instante descubrí que me encontraba incómodamente rodeado por este grupo de prostitutas que fumaban y decían malas palabras. Me atraganté con el café deseando salir lo antes posible de esta situación. De repente la que estaba a mi lado le comentó a otra: ¿sabes que mañana es mi cumpleaños? Cumplo 39 años. A lo que la compañera le contestó en forma de burla: ¿y qué esperas de mí? ¿Una fiesta de cumpleaños? ¿Quieres que te consiga un pastel y te cante cumpleaños feliz? La que estaba de cumpleaños le contestó: oye, ¿por qué tienes que ser tan mala conmigo? ¿Por qué me tratas así? Solo te estaba diciendo que era mi cumpleaños. No quiero nada de ti mañana. ¿Por qué iba a esperar una fiesta de cumpleaños ahora si nunca en mi vida me han celebrado una? Al escuchar esas palabras tomé una decisión. Me quedé sentado y esperé hasta que las mujeres se hubieran ido. Inmediatamente después le pregunté al gordo de la barra: ¿ellas vienen aquí todas las noches? Sí, contestó él. ¿Y la que estaba sentado aquí al lado, viene todas las noches? Sí, dijo él. Se llama Agnes. Ella viene todas las noches, ha estado viviendo por años. ¿Por qué quieres saber eso? Lo que pasa es que acaba de decir que mañana es su cumpleaños. ¿Qué te parece? ¿Crees que podemos organizar una pequeña fiesta de cumpleaños acá en la cafetería? Una sonrisa graciosa surgió entre sus cachetes redondos. Eso sería genial, respondió. Sería increíble, me encanta la idea. Entonces gritó hasta la cocina: mañana es el cumpleaños de Agnes y quiere hacer una fiesta aquí. Su esposa salió de la cocina. Eso sería espectacular, dijo. Agnes es muy buena gente. Siempre está tratando de ayudar a otros y nunca nadie ha hecho algo por ella. Así que hicimos planes. Yo les dije que regresaría la siguiente madrugada a las 2:30 de la mañana con algunos elementos decorativos de cumpleaños. El gordo, que se llama Harry, prometió hacer un pastel. A las 2:30 de la madrugada siguiente regresé al bar. Habían conseguido guirnaldas de colores y un cartel que decía: feliz cumpleaños, Agnes. Decoramos el lugar para que se viera lindo. Harry había contado en la calle acerca de la fiesta de cumpleaños y para las 3:15 de la mañana todas las prostitutas de Honolulu se encontraban ahí. Había prostitutas de pared a pared y yo en medio de ellas. A las 3:30 en punto, la puerta se abrió y entró Agnes con sus amigas. Yo ya tenía a todos preparados, así que gritamos: ¡feliz cumpleaños, Agnes! Agnes nunca antes había sido sorprendida de esa manera. Estaba petrificada, tenía la boca abierta de par en par, las rodillas le temblaban y casi se cayó al suelo. Cuando apareció Harry con el pastel y todas las velas encendidas, Agnes perdió la compostura y comenzó a llorar sin parar.
Harry, que no estaba acostumbrado a ver llorar a una prostituta en su cafetería, con voz quebrada le dijo: sopla las velas, Agnes, corta el pastel. Cuando Agnes logró recobrar su compostura, se acercó al pastel y con un soplido apagó las velas. Todos gritaron y celebraron: ¡corta el pastel, Agnes, corta el pastel! Sin embargo, Agnes, sin poder quitarle los ojos de encima al pastel, preguntó: Harry, ¿está bien si me quedo con el pastel unos momentos? ¿Está bien si no nos lo comemos de inmediato? Y Harry no sabía qué decir, así que se encogió de hombros y le respondió: claro, si eso es lo que quieres hacer, quédate con el pastel. Llévatelo a tu casa si quieres. ¿De verdad puedo?, le dijo Agnes. Yo vivo al otro lado de la calle, quiero llevarme el pastel a casa. ¿Está bien? Regreso ahora mismo, lo prometo. Así que se levantó, tomó el pastel como si fuera el santo cáliz y salió. Todos quedaron atónitos en silencio cuando la puerta se cerró detrás de Agnes. Nadie sabía qué hacer. Todos se miraban los unos a los otros y luego me miraron a mí. Así que me paré en una silla y dije: ¿qué les parece si oramos todos juntos? Y ahí en esa vieja cafetería, vieja y sucia, la mitad de las prostitutas de Honolulu me escucharon orar a las 3:30 de la mañana por Agnes, por su vida, por su salud y su salvación. Recuerdo que le pedí a Dios que le cambiara su vida y que fuera bueno con ella. Cuando terminamos, Harry se acercó con algo de hostilidad en la voz y me dijo: hey, tú nunca me dijiste que eras un pastor. ¿A qué clase de iglesia vas? Y en uno de esos momentos de inspiración, en que las palabras correctas brotan naturalmente, le contesté: yo pertenezco a la clase de iglesia que le hace fiestas de cumpleaños a las prostitutas a las 3:30 de la mañana. Harry se quedó pensando por un momento y agregó: no, dijo, eso no puede ser. No existen iglesias así. Si las hubiera, yo asistiría a una. Sí, yo quisiera ir a una iglesia así. Y la pregunta que me dejó esto, y es la pregunta que le dejo a ustedes, es: ¿qué tipo de iglesia quieren ser? Porque la iglesia son ustedes, cada uno de ustedes. Y cuando hemos hablado ahora del reino de Dios, de sanidad, de liberación, de milagros, todas estas cosas pueden quedar en la teoría, hasta que decidimos ser la iglesia que hemos sido invitados a ser. Y comenzamos a practicar estas cosas. Y dejamos que solamente sean historias. Y comenzamos a que se vuelvan nuestras propias historias. Yo creo que lo que necesitamos a veces es aburrirnos de escuchar las historias del que se para adelante, para empezar a acumular nuestras propias historias de cómo Dios, cómo el reino de Dios se movió a través de nosotros. Como una persona que no tenía menisco, apareció un menisco. Como alguien que no veía, ve. Como alguien que no oía, ahora oye. Como alguien que cojeaba, ahora no cojea. Como alguien que no tenía esperanza, ahora tiene esperanza. Necesitamos que estas sean nuestras historias. Y para eso, la pregunta es: ¿qué clase de iglesia quieres ser? Porque tú eres la iglesia. Así que vamos a terminar. Solamente quisiera saber cuánto tiempo tenemos. Ok. Vamos a hacer algo práctico entonces. ¿Ok? Porque si nos quedamos en la teoría, esta prédica no sirvió de nada. Así que lo que quiero que podamos hacer ahora es que podamos orar unos por otros. Así que todo aquel que tenga alguna dolencia ahora, quiero que pueda venir acá adelante. Si hay alguna dolencia, espalda. Mira, cualquier tipo de enfermedad, vamos a hacer algo que es más práctico. No significa que otras enfermedades no podemos orar. Pero quisiera que nos animáramos a que podamos orar por cosas que vamos a poder ver también un resultado ahora. No porque no vamos a orar por el resto de las cosas, sino para poder hacerlo bien práctico ahora. Si tienes alguna dolencia, algo en tu cuerpo que necesite ser sanado, y que podemos entonces
animarnos de ver una sanidad en ti, quiero que puedas venir acá adelante para que podamos orar. Si esta es la iglesia más sana que he conocido, entonces vamos a llegar hasta acá. Tíralo para atrás. Entonces, todos los que están con alguna dolencia, les voy a pedir que se paren aquí mirando para allá. Nadie los está mirando, no se preocupen. Ahí, ya. Ok. Ahora viene el momento de la verdad. Todos los que están sentados necesitan ponerse de pie y venir a orar acá adelante. Así que les voy a pedir que se pongan uno a uno al frente. ¿Ya? Uno con uno. Miren, quizás no todos van a tener que pasar, pero al menos que nadie quede solo acá adelante. Así que vengan, avancen. Si por dentro piensas, digo, yo no puedo hacer esto. Realmente esto es para todos, menos para mí. Ok, ese fue también mi pensamiento por años. Esto es para todos, menos para mí. No. ¿Quién todavía le falta a alguien que pueda orar? Aquí por lo menos veo a 2 personas. Es que están muy apretaditos y no se ve. Aquí falta alguien. Aquí faltan 2. 3. 4. Vamos, todos los que están. Todavía nos quedan acá 3 personas. ¿2 más? Ahí también queda todavía uno. No, ¿tú ya estás? Ok, 2 personas más. No se puede quedar gente sin oración. Todavía nos falta uno. Vuelvo a lanzar esto. ¿Qué clase de iglesia quieres ser? Una iglesia que mira a la distancia, una iglesia que se involucra en el reino. Muy bien. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es un taller express. No oren todavía. No oren todavía, esperen un poquito. No están lanzados ya. Sí. Ok, escuchen, vamos a hacer esto bien express. Si se dan cuenta, Jesús no se demoraba mucho. ¿Ya? Es más, decía, levántate, anda, ve, oye. Era así. Nosotros vamos a poder tomarnos un par de palabras más. Pero en 30 segundos se resuelve esto. Entonces lo que quiero que puedan hacer, muy breve, el reino de Dios está acá. Y como hemos estado hablando estos días, Él está en ti también. Y todo el poder que levantó a Jesús de entre los muertos está en ti también. Lo que necesitas es comenzar a atreverte y activarlo. Por lo tanto, lo que te quiero pedir es que puedas preguntar a la persona que está al frente. Si la conoce, no la conoce, su nombre, cuál es su dolencia. Esperen, no pregunten todavía. No, esperen. Muy aplicados. Esperen, déjenme terminar las indicaciones y ahí lo hacen todo de una. Pregúntenle el nombre, ¿ya? ¿Cuál es la dolencia? Porque no hay que adivinarla, hay que preguntar, ¿cuál es tu dolencia? Y esto es una forma solo de medir cómo avanza. De 1 a 10, ¿dónde está tu dolor? ¿Ya? 10 máxima expresión, 1 muy bajito, ¿dónde está tu dolor? Y cuando te diga, está en este lugar, ok, vamos a orar. Y vamos a orar de manera muy sencilla. Señor, que venga tu reino. Te pido por mi amigo, mi amiga, que venga tu reino. Oramos por sanidad. Y van a hacer una oración muy corta. Lo que no van a hacer es pedir permiso. Van a ordenar cosas. Dolor fuera. Inflamación desaparece ahora.
Van a ordenar cosas, porque Jesús nunca pidió permiso para orar, y los discípulos tampoco. Ellos iban ordenando cosas. Entonces van a hacerlo ahora, en 30 segundos. O sea, pregunten dónde está, y después hagan una oración corta. No hagan estas oraciones que son como para ir calentando el motor. ¿Ya? No. Van de lleno, pum, oran, listo. Y entonces vamos a ver cómo les fue. ¿Ok? Ya, listo, ahora sí.
perdón. Era cortito. Sí, pues yo creo que le han dado como 10 vueltas. Entonces la idea era hacer de una vuelta. Vamos a hacer algo bien breve. Quiero saber si hay alguien acá que haya en esta oración experimentado una sanidad. Primero voy a hacer esta pregunta. ¿Hay alguien que ha experimentado una sanidad así que ya se me acabó? Que levante la mano, ¿ok? Acá, allá. Ok, acá. ¿Puedes decirnos cuál es tu dolencia y qué pasó? Bueno, tuve una caída del 2008, hace años. Yo cargaba muchos peluches, tenía las 2 manos bien ocupadas porque eran bastantes peluches en bolsas negras que los tenía que lavar. Y caminaba con unos tacos y los tacos quedaron atracados en la... Bajaba del micro y para colmo el micro era alto. Entonces desde arriba caí hasta la vereda del piso de abajo. Los peluches amortiguaron todo mi cuerpo, menos la rodilla derecha, que de vez en cuando salta un dolor más fuerte, ¿no? Y hoy me dolía. Y ahora Giselle oró por mí y no me duele nada, nada. Pero eran 3 cosas, estaba en la segunda y nos cortaron. Vamos por más. Muy bien, Giselle. Ok. ¿Alguien más levantó la mano? Yo vi una mano más levantada. ¿Alguien más levantó la mano por allá? ¿O se fue? Ok. ¿Alguien tuvo alguna sanidad que dice parcial? Ok. A ver, cuenta. Bien, ¿o no? Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok. Miren, vamos a hacer la siguiente ronda que yo creo que ya la mayoría ya la hizo, pero generalmente algo que es bueno hacer es poder dar gracias por lo que Dios está haciendo. Es decir, si hay alguna dolencia que estaba a cierto nivel y bajó, nosotros podemos decir, Dios, gracias que este dolor bajó de 8 a 4. Te damos gracias por lo que estás haciendo, pero ahora oramos a que esto vaya a 0 y desaparezca por completo. Entonces, vuelvan a orar, pueden repetirlo un par de veces más, y luego sé que tenemos que ir cerrando. Pero hagan el ejercicio nuevamente un par de veces más, ¿ya?
Ok. Solo quiero, así, manos levantadas y nada más. ¿Hay alguien más que haya experimentado alguna sanidad completa, parcial? ¿Por quienes hayan orado acá adelante? Ok, acá. ¿Alguien más? También por allá. Solo quiero decir esto, que hay una escena que me llama mucho la atención en Marcos, donde Jesús sana a un ciego, ora por él, le pregunta si ve, y él le dice: veo como árboles que andan. Y entonces Jesús vuelve a orar, y entonces la sanidad es completa. Es la única escena que vemos esto. No significa que la única vez que pasó, es la única escena que está registrada y que nos muestra que una sanidad también puede ser progresiva. Así que mi filosofía de oración es que si Jesús oró 2 veces, yo al menos voy a orar 4. Y voy a duplicar lo que Él hizo, anhelando ver la sanidad, conectándonos con la persona que está al frente, aprendiendo a amar a las personas y verlas con los ojos que Jesús las ve.